Hola gente de Overwatch 2, con la novena temporada de Overwatch 2 finalmente aquí y enormes cambios para cada personaje, incluyendo modificaciones en salud, daño, nuevas habilidades pasivas y mucho más, la meta está cambiando drásticamente. Hoy les traigo los 10 héroes que están destacando, los más imparables en este inicio de temporada. Si quieren dominar, estos serán los mejores héroes hasta la llegada de una tier list oficial dentro de un par de semanas más en lo que se desenvuelve el competitivo. En primer lugar tenemos a Soldado 76, listo para hacerte ganar las partidas. Podrá infligir un daño consistente y constante, y con la nueva habilidad pasiva de los DPS que reduce la curación general, la presión sobre los soportes será aún mayor. Soldado 76, al ser un héroe a distancia que dispara muchos proyectiles, podrá activar esta pasiva una y otra vez, aplicándola a todo el equipo enemigo en ciclos. Esto será muy difícil para los rivales lidiar con la presión constante que puedes provocar con Soldado. Además, su curación y habilidad de sprintar lo hacen muy independiente, reduciendo la carga sobre los soportes y se complementará muy bien con los poderosos soportes de esta temporada. En segundo lugar tenemos a Sigma, uno de los pocos tanques que puede controlar cuando recibe daño, negándolo con su agarre cinético y escudo. Esto le permitirá prevenir que la pasiva se active y permitir que los soportes lo curen. Además, Sigma no requiere tanta curación para funcionar, pues está peleando a distancia, desgastando a los enemigos. Será dominante en casi todos los mapas, excepto algunos de asedio. Luego tenemos a Zenyatta. Los buffs a Zenyatta lo vuelven muy resistente y duro de matar. En un mundo donde la curación masiva ya no será tan efectiva, tener a alguien capaz de devolver el daño con su discordia será muy importante para asegurar asesinatos. En cuarto lugar tenemos a Bastion, otro personaje que puede activar constantemente la pasiva y castigar el mal posicionamiento de los tanques. Con las enormes reservas de vida de esta temporada, Bastion será casi imparable. Incluso su forma de fuego normal se verá beneficiada por la pasiva. Quizás a mitad de temporada se vuelva peor cuando las composiciones se vuelvan más rápidas, pero justo en este inicio de temporada será uno de los mejores DPS. Si estás disfrutando de este contenido sobre los 10 héroes imparables de la temporada 9 en Overwatch 2, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. En el número 5 está D.Va. Puede controlar cuando recibe daño de enemigos aislados, negando la pasiva. También es muy buena contra los DPS a distancia que serán fuertes esta temporada, pudiendo contrarrestarlos desde ángulos y alturas. D.Va se adapta bien al nuevo Overwatch y ha estado sobresaliendo en este inicio de temporada. En el número 6, Mercy, al igual que Zenyatta, Mercy podrá devolver los valores de daño potenciando a sus DPS. Una Mercy busteando un DPS a distancia como Soldado 76 será increíble, aunque los DPS serán un poco más vulnerables que antes al no tener tanta curación. El daño busteado de Mercy les permitirá deshacerse de los rivales más rápido. Habrá una gran brecha de habilidad entre Mercys con buen y mal movimiento, ya que deberán evitar que los DPS a distancia las maten. En séptimo lugar, Ashe como DPS a distancia podrá activar fácilmente la pasiva y tiene mucho daño en ráfagas. Además, su dinamita y daño en general ponen mucha presión sobre los soportes. Con su ultimate, aún siendo uno de los mejores de DPS, Ashe se perfila como una gran héroe para ganar partidas. En número 8, Doomfist, aunque no podrá hacer grandes matanzas en solitario, su estilo de golpear y salir de la línea frontal constantemente para cargar la ulti y luego ir con ultimate a asegurar una kill será muy fuerte y confiable. No es el estilo más divertido de jugar, pero ganar partidas siempre es divertido. En número 9, Ana y sus poderosas habilidades de enfriamiento como granada biótica y dardo sedante la mantendrán dominante como siempre. Además de sus curaciones, ahora podrá enfocarse más en su daño a distancia para compensar la reducción general de la curación. Y en el número 10 tenemos a Reaper, un héroe extraño de mencionar aquí, pero hay varias razones para creer que será dominante. Puede activar la pasiva fácilmente, es muy resistente con sus 300 puntos de vida y aún tiene el daño bruto para matar enemigos. Se beneficia de las nuevas pasivas y podrá sobrevivir más tiempo en combate. Dependerá de cuánto daño eres capaz de hacer con Reaper, pero en los mapas donde puedan buscar desde posiciones elevadas va a ser muy fuerte. Esos fueron los 10 héroes más imparables de la temporada 9 en Overwatch 2. ¿Cuál planean usar ustedes y por qué? Déjenme saber en los comentarios y también no olviden suscribirse y de seguirme en mis redes sociales. Verán los links en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.